Buenos días, chiquititos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Bienvenidos a un día más con la profe. Ahora vamos a ver algo de ciencias naturales. Mire, la naturaleza, ¿verdad? Pero antes de iniciar, quiero que me ayude. ¿Qué día es hoy? Hoy día es jueves 28 de mayo. ¿De qué año? Del 2020. Mire, ya estamos jueves, ya se acaba la semana y estamos 28 de mayo y también ya se acaba el mes. Bien, empezamos un... Ahora, mis chiquitines, vamos a ver, como les decía, algo de ciencias naturales, algo muy bonito y para eso la profe les va a compartir algo, ¿sí? Necesito que usted me ponga mucha, pero mucha atención. Vamos a ver algo de ciencias. ¿Les? Usted me va a poner mucha atención a lo que vamos a ver. Vamos a ver sonidos de los objetos. Sonidos de los objetos. ¿Qué se trata esto? Una vez ha escuchado sonidos. Sonidos es lo que me rodea y todo lo que suena a mi alrededor. Entonces, dice sonidos de mis objetos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que suena a mi alrededor. Entonces, miren, vamos a empezar con el primer grupo de sonidos. Mire, ¿se acuerda usted que cuando la profe Emma graba un video, hay veces que unos animalitos no le dejan que usted escuche muy bien la clase? Hacen unos sonidos, ¿verdad? Son unos pajaritos. Entonces, mire, esos son sonidos. Todo lo que escucho que está en mí. en- Mire lo que dice aquí. Sonidos de instrumentos musicales. Sonidos de instrumentos musicales. O sea que los instrumentos musicales son aquellos también que me dan sonidos, que de ellos salen un sonido. Mire, los instrumentos musicales son objetos que emiten sonidos combinados, que producen música. ¿Sí? Lo que usted hace con el profe Gary. ¿Ha visto que el profe Gary toca la guitarra? Es un sonido en forma de música. Mire, hay unas maracas, mueve y también existe sonido. Y hay un tambor, usted lo toca y emite sonido, ¿verdad? Sino que la diferencia de estos instrumentos es que emiten sonidos, pero que producen música. Es un sonido muy bonito, ¿verdad? Que usted escucha bonito. Este es el primer grupo de los sonidos. Mire, ellos nos entregan o ellos nos dan sonido, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver otro grupo. A ver, dice, sonidos que viajan a través del aire. ¿Usted sabía que el aire trae sonidos? Obviamente, ¿verdad? El aire trae diversos sonidos. Sonidos muy rápidos y ellos viajan a través del aire. Por esta razón es posible escucharlos. Mire, tengo unos sonidos más o menos. Usted, usted lo debe haber escuchado. Mire, el sonido del viento, cuando está bastante viento y usted tal vez está rodeado de árboles o de algún lugar donde hay naturaleza, entonces viene el viento y usted escucha un sonido, ¿verdad? Que suena, ¿no es cierto? La naturaleza emitió un sonido a través del aire. Mire, cuando hay un incendio o cuando se está quemando un bosque, o usted cuando hace una fogata, también existe un sonido, ¿verdad? Está sonando, ¿verdad? Mire, es otro sonido. Y este es un sonido de las nubes, ¿sí? Cuando
está lloviendo. Las nubes emiten un sonido, a veces son los relámpagos, suenan, ¿verdad? Se llaman relámpagos. O cuando la lluvia, mire aquí, cuando la lluvia está cayendo, emite sonido, ¿verdad? Sonido del agua que está cayendo hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces es un sonido. Mire, estos son sonidos que viajan en la tierra y sonidos que también ayuda un poco el aire, sonidos. Vamos a ver otro grupo de sonidos. Mire, sonidos de animales. ¡Ah! Es verdad, ¿no es cierto? Los animales emiten muchos sonidos. Ellos hacen muchos ruidos, ¿sí? Pero esta vez le vamos a decir sonidos. Ahora, mire, yo le voy a poner un ejemplo, ahora sí, de los pajaritos, ¿verdad? Ellos son los que hacen un sonido, ¿verdad? Sonidos agudos existen, agudos que son no tan altos. Graves, existen sonidos graves que son más o menos, no son ni muy fuertes ni muy suavitos, ¿verdad? Entonces, mire, aquí dice, los animales hacen sonidos fuertes y graves, ¿verdad? Los animales. Entonces, mire, hay animales que el sonido es fuerte, que nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Y graves, que no es ni tan fuerte ni tan bajo, ¿sí? Perro, usted sabe muy bien el sonido del perro. ¿Cuál es el sonido del perro? Wow, 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 ¿no es cierto? Uy, el elefante hace un sonido fuerte. La vaca, el pajarito, mire, aquí está el pajarito, también emite sonidos, ¿sí? El caballo y el león. Ellos son animales que también emiten sonidos de diferente forma. Mire, ellos también aportan a los sonidos. Y vamos a ver otro grupito, mire. Sonidos de objetos construidos por el ser humano. Son directamente creados por nosotros, los seres humanos. Nosotros que somos, somos seres humanos, por ende nosotros creamos objetos que emitan sonidos y por ende todos podemos escuchar. Mire, vamos a ver unos ejemplos de los objetos que emiten sonidos. El avión, muy bien, emite un sonido que será fuerte o grave. Fuerte, ¿verdad? El carro emite un sonido. El barco emite un sonido. ¡Ah! El helicóptero también emite un sonido. Otro avión. Un carro emite sonido. Otro carrito también emite sonido, otro tipo de carro, otro tipo, una motocicleta. Ustedes saben muy bien que las motocicletas también emiten sonidos y algunas emiten sonidos fuertes, ¿verdad? Y por último tenemos al carro de los policías que emiten un sonido y a veces el sonido de la alarma que ellos pasan haciendo sonar es fuerte, ¿verdad? Mire, todos estos objetos son construidos por nosotros, los seres humanos, y que por ende aportan a nuestro entorno para escuchar muchos sonidos. Mire, todos estos son aquellos que emiten sonidos. Entonces ha habido sonidos de instrumentos, sonidos que emiten y que viajan a través del aire, sonidos de animales y sonidos de objetos creados por el hombre. Ahora, falta también sonidos, falta, mire, la profe le va a decir, usted me está escuchando a mí, ¿no es cierto? Está escuchando un sonido. Entonces, los seres humanos también emitimos sonidos. Mire, está silbando y por ende están emitiendo un sonido.
Ustedes también cuando juegan, cuando gritan, cuando lloran, cuando se enojan, emiten un sonido. Entonces, las personas, nosotras, las personas, emitimos también sonidos. Eso es, mis chicos hermosos. Espero que les haya gustado la clase y me hayan entendido un poquito de lo que son los sonidos y de todos los sonidos que emite todo nuestro entorno, porque en sí todo nuestro entorno está lleno de sonidos, todo lo que me rodea, ¿verdad? Esto es, mis chicos, del día de hoy. Espero que la actividad que le envíe la hagan muy bien. Cuídense mucho, los quiero mucho. Nos seguiremos viendo. Chao, chao, chicos.